aquí no solamente estamos haciendo un cambio de historia, un nuevo tiempo para el acueducto como empresa pública de la ciudad de Bogotá, de más de un siglo de existencia, a la que algún funcionario de la Procuraduría, con la intención de destituir al alcalde, ha llamado incapaz. Hasta ese extremo llega la polarización política en Colombia, que para poder sacar un alcalde tienen que decir que todo esto que se ha construido durante un siglo es la expresión de una incapacidad. No de otra manera podrían sustentar una articulación de lo que hicimos el año pasado con el Código Disciplinario. Tienen que bautizar a la empresa de acueducto de incapaz para poderlo hacer. Incapacidad que es contraevidente, no solamente desde el punto de vista financiero, ostenta los grados máximos de inversión, no solamente desde el punto de vista técnico, aquí se demuestra una capacidad tecnológica, un saber hacer, sino que es contraevidente desde el punto de vista histórico. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá manejó durante un siglo no solamente los temas de agua potable, no solamente los temas de saneamiento básico, entre ellos el alcantarillado, sino también el aseo de la ciudad de Bogotá en sus residuos sólidos. Que la ciudad botaba en los caños, en los canales, en los ríos, y era esta empresa la que tenía que recogerlos. Aún hoy lo hace. Un siglo de experiencia invisibilizada para poder adecuar una construcción jurídica que permita la interrupción abrupta del programa elegido popularmente, elegido por los bogotanos. Pues con estos hechos demostramos lo contrario, y no porque tengamos que demostrarlo, sino porque es absolutamente necesario y pertinente. La obra que aquí se entrega tiene varias circunstancias que es importante destacar. Son 27.000 millones de pesos. No hay una sola queja de corrupción. Son 27.000 millones de pesos que se entregan a unos contratistas para realizarla, y los contratistas la entregan en el día que se estipuló en el contrato, con el cumplimiento del contrato. Es un nuevo tiempo en este sentido, un nuevo tiempo contractual, porque aquí no estamos hablando de prórrogas, aquí no estamos hablando de pleitos judiciales. Aquí el actor privado firmó unos compromisos, el actor público firmó otros compromisos y ambos cumplieron. Así debe ser. No solamente en este caso específico, sino en todos los casos de relación entre el poder público y el particular. El cumplimiento de los compromisos, la construcción de una nueva ética que no solamente es una ética pública, sino también una ética empresarial privada. Primero está cumplir, después los pleitos se resuelven, pero primero el cumplimiento ante la sociedad, porque ni más ni menos aquí se trata de garantizar un derecho fundamental. Y alrededor de estos tanques de agua, de estos procedimientos técnicos para limpiar el agua del río Bogotá y volverlo agua potable para más de 3 millones de personas de la ciudad de Bogotá y de varios municipios de la sabana de Bogotá, en medio de este proceso hay que repetir las palabras
que como norma aprobaron en una sesión de las Naciones Unidas todos los pueblos del mundo hace 2 años. Todos los pueblos del mundo reunidos, la humanidad estipuló, aprobó que el agua potable y el saneamiento son derechos esenciales de la humanidad. ¿Aún no entendemos ese precepto aprobado 2 años que hace parte de nuestra normatividad? Si el agua potable y el saneamiento son derechos esenciales, no pueden ser un negocio. O si se hace negocio con ellos, con el agua y con el saneamiento, estos negocios tienen que estar supeditados al interés general de la humanidad. Parece que todavía no se entiende el concepto. Si nosotros decimos que el agua potable y el saneamiento son derechos fundamentales de los colombianos, lo que encontramos en la práctica es un mundo de negocios que supedita el interés general al interés particular, estableciendo el cartel del agua en Colombia, que es el mismo cartel de las basuras. No puede haber un cartel del agua en Colombia. No puede haber un cartel de las basuras, o si no, no son derechos, son mercancías. Y son mercancías bajo la manipulación mercantil de un oligopolio construido en los últimos años. A Bogotá le ha tocado demostrar que otro tiempo es posible, que hay una manera de ver el agua de otra manera, no como instrumento mercantil. Por eso nosotros ahora tomamos agua de la llave, porque el agua de la llave es mejor, dado que se trata de la manera más profundamente técnica que el agua que se vende en botellas. El agua de la llave es más barata, el agua de la llave es mejor en calidad que el agua que se vende en botellas. Pero no solamente por eso el agua es mercantil. Numerosas empresas constituidas en los paraísos fiscales son hoy propietarias del agua potable en muchísimos municipios de Colombia. Municipios pobres, municipios donde los ciudadanos y las ciudadanas no tienen recursos para pagar las tarifas, municipios en donde las inversiones para llevar el agua potable son de tal tamaño que si se trasladan al usuario no las puede pagar. Por eso en muchísimos municipios de Colombia tenemos pueblos sin agua. Una empresa de un paraíso fiscal propietaria del acueducto, y por los tubos del acueducto privado no pasa agua potable. Si pasa agua, no es potable. Enferma a los niños, deteriora la salud, vulnera el derecho fundamental a la vida. Un negocio, un cartel hecho sobre un derecho fundamental de los colombianos, el agua potable. Por eso se ha puesto de moda inaugurar acueductos sin agua. Nosotros estamos haciendo lo contrario. Igual que inauguran barrios sin redes, igual que invisibilizan el derecho fundamental al agua, igual que lo trasladan hacia la simple mercancía, sea para venderla en botellas, sea para urbanizar el territorio con altos y profundos procesos de especulación inmobiliaria, nosotros le hemos puesto al país una discusión sobre el agua potable y el saneamiento de manera diferente. El agua es un derecho, el saneamiento es un derecho. Si son derechos, por lo menos hay que garantizarla y garantizarlo a toda la sociedad, y si la sociedad no tiene los recursos suficientes, hay que garantizar su gratuidad. Tesis del progresismo, no inventada por nosotros, es una corriente mundial. Ni más ni menos el cambio climático le está diciendo a partes muy importantes
por el volumen de la población del planeta que se pueden morir de sed. El cambio climático lo produjo el ser humano a partir de la emisión de gases de efecto invernadero, por excesos de consumo de una parte muy rica de la sociedad que se excedió en esos consumos y está a punto de afectar la vida de ellos mismos y la del conjunto del planeta. Gases de efecto invernadero que esta ciudad, la ciudad de Bogotá, se ha comprometido en ayudar a mitigar, siendo una de las más grandes ciudades del mundo. Los gases de efecto invernadero salen de la ciudad de Bogotá, del transporte y del relleno sanitario. Dejar de enterrar residuos en el relleno sanitario ayuda a salvar a la humanidad. Pero dejar de enterrar residuos en el relleno sanitario implica romper unos negocios que tienen que ceder al interés general. Cambiar el paradigma del residuo, dejarlo de ver basura, dejarlo de ver desechable, dejarlo de ver no solamente desechable el residuo mismo, sino a quienes recogen el residuo. Dejarlo de ver enterrable para que produzca efectos nocivos a la salud pública y empezarlo a ver como riqueza, como parte del derecho fundamental que las Naciones Unidas y todos los pueblos del mundo reunidos lo determinaron. El saneamiento es un derecho esencial de la humanidad, no es una mercancía. Por tanto, Colombia tiene que correr hacia rescatar y garantizar el derecho de los residuos líquidos, de los residuos sólidos, de los esquemas con que se tratan los residuos y también del agua potable. Bajar tarifas es una responsabilidad de la empresa de acueducto y alcantarillado. ¿Bajar tarifas para qué? Para que la gente tenga garantía del derecho. Porque obviamente la tarifa alta es pagable por el que más tiene. Pero ¿qué pasa con el que menos tiene? Se condena a la sed, como ocurre con muchísimos municipios de Colombia, muchísimos en la costa caribe. Pueblos sin agua, al lado de los grandes ríos. Condenamos a la sed a una parte de la población porque no tiene recursos, dado que hicimos del agua una mercancía. ¿O garantizamos el derecho fundamental como lo ordena la humanidad? Pues en Bogotá garantizamos el derecho, el consumo mínimo vital de agua potable. Para los estratos más pobres de la ciudad, 6 metros cúbicos mensuales gratuitos para ellos, pero que le cuesta a la ciudad, obviamente, producirlos. Le cuesta esto. Aquí salen 6 metros cúbicos gratuitos a los pobres de la ciudad de Bogotá, que quisimos extender a Soacha hasta que el registrador impidió el área metropolitana, que nos gustaría que fuera también un principio en los municipios de la sabana de Bogotá, porque allí no podríamos construir el derecho al agua a partir del consumo mínimo vital, a partir de la gestión pública del agua como derecho. Tema que entraríamos a debatir. Pero no solamente el consumo mínimo vital garantiza el derecho, también la rebaja de tarifas. Y bueno sería discutir con el sindicato aquí presente, con las fuerzas al interior de la empresa aquí presentes, obviamente con la ciudadanía afuera de la empresa, la ciudadanía bogotana, la ciudadanía regional que se surte del acueducto de Bogotá. ¿Cuál es el plan para rebajar las tarifas del agua potable y el alcantarillado para la población, garantizando el derecho fundamental o esencial de la humanidad al agua? Ese es un tema que yo planteo en debate.
No bajar las tarifas porque sí, poniendo en peligro la sostenibilidad de la empresa, no nos está permitido. Sino bajar las tarifas porque fuimos capaces de ser eficientes y porque esa eficiencia se la trasladamos a los usuarios, precisamente como garantía del derecho. ¿Hasta qué punto podemos reestructurar la empresa de tal manera que la empresa se supedite al derecho fundamental de la sociedad? Que sería un bonito ejemplo de gestión pública de una empresa cuando esta gestión se hace en función del derecho fundamental. Eso se llama democracia, en mi opinión. Eso se llama nuevos paradigmas en Colombia, en mi opinión. Eso se llama demostrar no solo cómo hacemos obras de acueducto, tubos, tecnología dentro de los tubos que sí llevan agua potable, sino que también demostramos cómo la Constitución de Colombia se puede volver una realidad y no simplemente un discurso al que todo el mundo atiende, pero no se cumple. Porque ¿qué hay de distancia entre el artículo constitucional que dice que el saneamiento es un derecho y la realidad del agua potable en los municipios de Colombia, que domina el cartel del agua de tipo privado, especulativo y muchas veces, y lo voy a repetir, mafioso? Como en su departamento, doctor. Y el mío también. Aquí yo jugaba de niño cuando aquí me crié, en esta región, y aquí muchos peladitos veníamos aquí a mirar las quebradas y a mirar las ranas y a cazar cangrejos dentro de las quebradas. Existía un pez que se llamaba el capitán, no sé si todavía hay, el capitán, que hacía así, le pegaba a uno unos mordiscos terribles con las agallas. Siempre pensamos que el capitán llegaba hasta Bogotá y que se podía pescar en Bogotá el capitán. El capitán creo que debe estar casi a punto de extinguirse por la contaminación del río Bogotá. Y la contaminación del río Bogotá es una afectación al saneamiento, es decir, al derecho. Aquí está la zona industrial de Tocancipá y aquí está su alcalde. El alcalde, ¿cómo está? La zona industrial de Tocancipá está aguas arriba de esta planta. Si por alguna casualidad los controles públicos de la CAR, del municipio, no creo que haya formas de control nacional aquí, fallan y el interés particular domina el interés general, esta planta tendrá que dejar de existir. Porque la cantidad de químicos que vendría de los vertimientos de la zona industrial serían tales que sería costosísimo hacer el proceso que hacemos aquí y tendríamos que elevar las tarifas de agua de 3 millones de personas que se surten de este acueducto en los pueblos de la Sabana y en la ciudad de Bogotá. Aquí hay un problema estratégico que tenemos que cuidar y que implica un proceso de concertación que el acueducto ojalá inicie o ya inició, pero que nos tiene que llevar a que todos los funcionarios públicos, todas las instituciones puedan garantizar antes que nada el interés general. Es decir, que este agua pueda seguir saliendo limpia. Es decir, que el río Bogotá se pueda descontaminar. Le he pedido a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá que para el año entrante en nuestro programa de inversión, la tesis de descontaminar los afluentes deje de ser discurso y que a través del cobro mucho más profundo de las tasas contributivas por contaminación del agua, podamos lograr que residencias, empresas, fábricas
resuelvan los problemas de conexión errada y vertimientos contaminantes sobre los cuerpos hídricos. Bogotá no está haciendo eso. Bogotá cobra 13.000 millones por tasas de contaminación y esa acción es contraevidente con el hecho mismo de que los cuerpos hídricos cada vez están más contaminados. Aquí estamos fallando, eso es un fracaso histórico de la ciudad de Bogotá y de la sabana de Bogotá. Nosotros queremos descontaminar los ríos, precisamente porque hay algo que se llama el cambio climático. Y el instrumento fundamental que hoy la ley nos permite son las tasas retributivas por contaminación de agua que la Secretaría del Medio Ambiente, respecto a Bogotá, ojalá la CAR respecto al resto del territorio, puedan implementar a profundidad, pero es la empresa de acueducto el vehículo para volverlo realidad. No vamos a cobrar por agua potable y por alcantarillado excesivamente como antes se hacía, pero sí vamos a cobrar por contaminación, porque necesitamos cuerpos hídricos muchísimos más capaces de generar agua potable como derecho, porque esa es la garantía del derecho al agua potable. Y esa es una tarea impostergable por parte de la empresa de acueducto alcantarillado. Falsamente se ha degenerado esta discusión como que es que le queremos quitar el alcantarillado al acueducto, como si eso fuese posible, en una especulación periodística, mediática, que nada tiene que ver con esta discusión, que es cómo ser más eficaces en descontaminar el río Bogotá, que además es el que surte de acueductos a la parte baja de La Hoya en Cundinamarca. Pero igual que nosotros queremos ser responsables con la parte baja de la Hoya del río Bogotá, también necesitamos altísima responsabilidad de las instituciones que están en la Hoya alta del río Bogotá para que no se ponga en peligro el agua potable de 3 millones de personas con actividades riesgosas para la salud pública. Eso implica ordenar el territorio, no solamente ordenar el territorio en Bogotá o en Chía, sino el territorio regional. Eso implica una actitud menos imperial de la ciudad de Bogotá, como tradicionalmente ha sido sobre el territorio. La ciudad de Bogotá impone sobre el territorio. No, nosotros queremos un diálogo con el territorio, pero no para que los especuladores inmobiliarios se impongan sobre el territorio, dañando y matando los pueblos tradicionales en los que yo me crié, o afectando el interés general de millones de personas. El ordenamiento del territorio tiene una prioridad antes que los procesos constructivos y los negocios particulares de la construcción. Esa prioridad es el agua. Ordenarnos alrededor del agua, respetar como nuestros antepasados en este territorio hacían el agua, ver el agua casi como lo sagrado, sin caer en discusiones religiosas, sacralizar el agua, no satanizarla, no esconderla, no ensuciarla, no verla como el caño del desecho, sino todo lo contrario, como nuestro templo. Es la única manera de sostenernos como especie humana en el planeta. Sacralizar el agua implica un nuevo paradigma, una nueva manera de entender los procesos biológicos y tecnológicos alrededor del agua. Yo quiero con los municipios de Tocancipá, Zipaquirá, Chía, Cajicá, Sopó, etcétera, y del lado de abajo, que son las víctimas, Soacha, Anapoima, Girardot, etcétera, poder hacer un pacto que sacralice el agua en la región, que sacralice el río Bogotá, nuestro cuerpo fundante, que volvamos un poco a hace 5 siglos, cuando nuestros antepasados veían en el agua la oportunidad de la vida.
Ojalá pudiéramos hacer entre todos nosotros ese pacto, de tal manera que podamos sostener a la especie humana en la sabana de Bogotá y no ponerla en riesgo. Así que, doctor Merlano, usted tiene una alta responsabilidad en este proceso. La responsabilidad de que la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá sea el principal instrumento de gestión del riesgo ante el cambio climático. Miren el día. Todos diríamos un día hermoso. Es un día de sequía. Un día de sequía en noviembre. No llueven los páramos. Todas las mediciones que ustedes hacen de nuestros embalses dicen, aquí estamos bien, pero en el páramo estamos mal. ¿Qué pasa en la sabana de Bogotá si no llueve en los páramos? Se vuelve un desierto. Y la vida humana se hace imposible aquí donde millones de personas vivimos. ¿Por qué no llueve en los páramos? Por el cambio climático. ¿Y el cambio climático es un fenómeno natural? No, lo produjimos nosotros mismos. Así que dar los pasos fundamentales y profundos hacia articular la empresa al cambio climático, que implica profundizar su carácter público, su carácter de adhesión al interés general antes que cualquier otro, su posibilidad de ser ejecutora del derecho al agua y al saneamiento básico, es la principal responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras, de los empleados y del cuerpo directivo de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Este esfuerzo que ustedes han hecho hoy, que se inaugura hoy, de articular tecnología, capacidad de empresas privadas, haciendo una obra que mitiga el riesgo ante terremoto, para que la ciudad de Bogotá tenga agua potable y los pueblos circunvecinos, es loable e indica el camino. La prioridad del acueducto es el derecho esencial al agua potable que la humanidad consagró en las Naciones Unidas hace 2 años y que queremos que empiece a volverse realidad en la ciudad de Bogotá y en la sabana de Bogotá. Gracias, muy amable.